Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a una lección más de este Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, que esperamos esté siendo edificación para su vida, tanto en su devoción personal como en su adoración familiar. Vamos a tocar el día de hoy la lección número 7. Vamos a continuar hablando de la liberación del hombre y vamos a hacer énfasis en las preguntas que van del 20 a la 22. Vamos a estudiar todo lo que es relacionado a la fe verdadera, es decir, la fe salvadora, misma que se caracteriza por su contenido y sus frutos, eh, que estos estudiaremos en lecciones posteriores. En esta lección vemos cómo el catecismo nos enseña para que podamos distinguir entre una fe verdadera y una fe falsa, ya que no es posible creer sin creer en algo, y esto es algo que pone muy en claro el catecismo. Estas preguntas que veremos a continuación cumplen un orden lógico después de las lecciones anteriores y vamos a comentar las preguntas, mis hermanos, que son de la 20 a la 22. Dice la pregunta número 20. Entonces, ¿es la salvación, ¿es la salvación restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán? Y la respuesta a esto es no a todos, sino solo a aquellos que, por medio de una fe verdadera, son injertados en él y reciben sus beneficios. Pregunta número 21. ¿Qué es la fe? No es solo un conocimiento por el cual asiento con seguridad a todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra, también es una confianza segura encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio, por la cual descanso en Dios estando convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concebidos no solo a otros, sino también a mí, y esto gratuitamente por la misericordia de Dios en virtud de los méritos de Cristo solamente. Pregunta número 22. ¿Qué necesita creer un cristiano? Y la respuesta es todo lo que se nos promete en el Evangelio, la suma de lo cual está brevemente comprendido en los artículos de la fe universal e indudablemente en todos los verdaderos cristianos, artículos que son llamados comúnmente como el credo de los apóstoles. Y dice así: creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, mis hermanos, con esto viene una pregunta. Si el mediador toma un papel de representante de la raza humana, ¿todos son automáticamente salvos? Esta pregunta que nosotros nos pudiéramos hacer puede tener tres diferentes respuestas y con esto es con lo que vamos a iniciar. Primero, unos podrían responder que sí, que todos los hombres son salvos automáticamente por la obra de este mediador, y si esto es así, la propagación del Evangelio no es más que informar a los hombres sobre esta verdad. La segunda respuesta es sí, pero teóricamente, ya que en la práctica no lo son, porque el hombre tiene que poner algo de su parte y activar esta salvación, ya sea participando en los sacramentos como enseña la Iglesia romana, haciendo ciertos esfuerzos, cumplir ciertas obras o algunas condiciones que se predican entre las sectas y lamentablemente en algunas iglesias evangélicas. Y la tercera respuesta posible a esta pregunta es la que da el catecismo, y esta dice que no, no todos se salvan, sino solo aquellos que por la fe verdadera están incorporados o identificados e injertados con Cristo. Esta última respuesta, mis hermanos, tiene su respaldo total en las Sagradas Escrituras. Lamentablemente algunos piensan en la salvación como algo por lo que cualquier pecador puede recurrir por sus propios méritos o por su libre albedrío, sacando lo que mejor le convenga. Pero el catecismo nos enseña que esto no es así. Más bien lo que enseña es que la salvación se realiza y se explica en términos del pacto.
Y por esa razón, Romanos 5 del 12 al 21, 1 Corintios 15, 22 o del 45 al 49, deben de entenderse dentro de esa estructura. Somos pecadores por estar en Adán y somos salvos por estar en el postrer Adán, que es Jesucristo. Somos identificados en Cristo por la fe. La salvación no es, mis hermanos, ir a un árbol frutal y arrancar ese fruto y comer de él para poder participar en la vida eterna. Nosotros tenemos que ser injertados en ese árbol para poder participar de la vida eterna de ese árbol y de esa manera dar los frutos, como lo enseña Romanos capítulo 11, versículos 16 y 17, o bien el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7. Las epístolas del Nuevo Testamento, mis hermanos, usan la figura del cuerpo de Cristo, y esto es algo muy similar. La fe salvadora no se refiere a nuestra capacidad de creer, sino a la realidad de poder saber la verdad por la fe. Nuestra capacidad para creer nunca asegurará que tengamos la fe verdadera, por eso debemos tener cuidado. Solamente la verdad de lo que creemos nos puede proporcionar una fe verdadera. Por lo tanto, es importante que no tengamos fe en la fe, sino fe en la verdad. Es el contenido de la fe que tiene que ser verdad lo que hace que la fe sea verdadera. En esta fe hay dos elementos importantes, mis hermanos, y son el conocimiento y la confianza. El conocimiento tiene que concordar absolutamente con la palabra, es decir, una certeza de que todo lo revelado por Dios en su palabra es verdad. Y para esto tenemos que saber lógicamente lo que dice la palabra. Y la confianza es una esperanza de dependencia que da como resultado una seguridad interna de que todo lo dicho en la palabra se aplica a mí. Esta confianza la efectúa el Espíritu Santo en mí por medio de la misma palabra que revela la verdad. Ahora, el énfasis de esta lección no está en el hecho de que creamos, sino en lo que creemos, es decir, el contenido de esa fe. La fe es determinada por su contenido, mis hermanos, y una fe sin contenido es falsa, pero también una que tenga un contenido falso, lógicamente también es falsa. Por esa razón es importante saber qué estamos creyendo y poner atención en ese contenido de nuestra fe. Muchas veces escuché por ahí, no importa en lo que creas, solamente cree. Eso es una total herejía. Eso no salva absolutamente a nadie. Lo que tenemos que creer es todo lo que se nos ha prometido en el Evangelio. Y para nosotros saber esto, tenemos que tenerlo en forma de afirmaciones, es decir, verdades. Tenemos que conocer las declaraciones o enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Esto no es cuestión únicamente de repetir textos, sino más bien de relacionarlos, resumirlos y hacer un sumario de ellos de manera que tengan sentido para nuestro propio entendimiento. Aquí es donde radica la importancia del confesionalismo, mis hermanos. Existe un resumen de verdades bíblicas que está a nuestra disposición y que ha servido ya por muchos siglos para la Iglesia, y es el llamado Credo de los Apóstoles. Este resume toda la enseñanza de los apóstoles, es decir, lo que creía la Iglesia primitiva. Este credo es útil para traer a la memoria todo lo prometido por el Evangelio, no como algo para rezarse, sino como un instrumento para informar la fe, para ordenar y formular lo que sabemos que ha sido prometido en el Evangelio. Y cada artículo que contiene este es un resumen de verdades muy importantes. Y como lo leíamos anteriormente y se lo vuelvo a leer, es el siguiente, mis hermanos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna.
Amén. En lecciones posteriores vamos a estudiar este credo artículo por artículo para conocer el contenido correcto de nuestra fe, mis hermanos. Yo te invito a que, mi hermano, así como has estado haciendo este seguimiento de estas lecciones dentro de tu adoración familiar o tu devoción personal, yo te invito a que empieces a anexar esta lectura de este credo cada vez que vayamos a iniciar una adoración a Dios, una adoración familiar. No con la intención de rezarlo, no con la intención de hacer una vana repetición, sino de poco a poco ir memorizando e ir aprendiendo esas verdades del Evangelio que están plasmadas en forma resumida en este credo y que nosotros podamos asegurarnos de que estamos en la fe verdadera porque tenemos el conocimiento y la confianza acordes a esta fe. Te agradezco, mi hermano, este tiempo que nos has permitido, esperando que estas breves lecciones sean de edificación para tu vida. Te invito a que continuemos estudiando juntos este catecismo ortodoxo de Hércules Collins para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.